Bueno, mañana 31 de octubre es un día muy especial porque parte del mundo en el que vivimos va a celebrar algo, un recordatorio muy importante el día de mañana. No quisiera preguntar que me digan de qué se trata, porque tengo mucho temor que alguien me diga que mañana es importante porque es Halloween o el Día de los Muertos. Pero no, mañana es un día muy importante para nuestra fe porque mañana 31 de octubre recordamos que en el año 1517 un sacerdote católico llamado Martín Lutero, después de haber luchado durante varios años acerca de cambiar algunas herejías que se habían introducido dentro de la Iglesia Católica, decidió comenzar su protesta clavando un manifiesto de protesta en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, con 95 tesis. La mayoría de ellas, de las tesis, eran en contra de algunas prácticas que la Iglesia Católica de ese tiempo había exagerado, como por ejemplo el tema del purgatorio, la venta de indulgencias, la autoridad papal que era el vicario de Cristo, ¿no? la voz de Cristo, y entonces todo lo que se decía era irrefutable. El propósito de aquel sacerdote no fue el de fundar una nueva iglesia o un nuevo movimiento. Su propósito era despertar a la iglesia de que regresara nuevamente a las claras enseñanzas y creencias de la cristiandad a lo largo de la historia en esos 15 siglos. Era el que la iglesia volviera nuevamente a mirar las escrituras y pudiera ver lo que se había creído desde el principio. No fue escuchado porque se perdía poder político y porque se perdía poder económico, así que no fue escuchado. Por el contrario, fue perseguido ferozmente, tuvo que vivir oculto, tuvo que esconderse en distintos lugares. Finalmente la reforma no logró el propósito inicial, que era reformar la iglesia oficial por dentro, y sus seguidores comenzaron un nuevo movimiento o una nueva manera de expresar la fe que se le llamó protestantismo, de donde venimos nosotros, ¿no? De donde somos nosotros la herencia. Lutero no fue el primero ni el único en levantar la voz. Lo que pasa que en aquellos años donde no había redes sociales, donde era mucho más difícil la comunicación, cualquier voz disidente que se levantara en contra del poder de Roma era acallada rápidamente. Algunos de los que levantaron la voz en aquellos años fueron, por ejemplo, Pedro Baldo en el siglo XI y XII, o John Wycliffe y Juan Hus en el siglo XIII, o Savonarola en el siglo XIV. Personas que intentaron hacer lo que Lutero pudo hacer algunos siglos después de poder producir una reforma en la iglesia que se estaba alejando del Señor. Algunos de estos que acabo de mencionar fueron perseguidos por la Inquisición y fueron muertos. Por ejemplo, Juan Hus fue asesinado, fue quemado públicamente en una hoguera como escarmiento para que el resto aprendiera y no se levantara contra la iglesia. Aunque muchas voces se levantaron en ese tiempo en contra de los abusos que se estaban cometiendo en la iglesia, pero por sobre todas las cosas, cómo se estaba apartando de las escrituras, el movimiento de Lutero fue el que más repercusión tuvo, y por esa razón nosotros recordamos el 31 de octubre como el Día de la Reforma, o recordamos en este último tiempo se ha decretado el Día de las Iglesias Evangélicas. Pensando en aquellos hombres donde su vida estaba en juego cada vez que se jugaban, valga la redundancia, por el Señor, digo que en estos tiempos tan difíciles, con tantas ideologías y con tantos pensamientos y con tantas enseñanzas extrañas, necesitamos personas atrevidas, personas valientes, personas que se atrevan a hablar de la verdad de Dios y a defender la verdad de Dios sin temor a ser juzgados, sin temor al qué dirán, sin temor a que alguien nos deje de saludar por decir la verdad de Dios, porque la Biblia siempre será el medio por el cual el Señor ha manifestado su voluntad para todos los creyentes a lo largo de toda la historia. El título del mensaje de esta mañana es Único y Suficiente. Único y suficiente.
La palabra único habla de una singularidad, de algo que es único, que algo que es irrepetible, algo que no tiene paralelo, algo que no puede compararse con nadie, es único. Vos, por ejemplo, o yo, somos únicos. Pero la segunda palabra que puse en el mensaje es suficiente. Es decir, voy a hablar de algunas verdades que son únicas desde la palabra de Dios, pero que además de ser únicas, son suficientes. No hace falta agregarle más nada, no hace falta incorporarle más nada. Con eso tan singular y con eso que da suficiencia, nos alcanza para vivir nuestra vida de fe. El primero de ellos tiene que ver con la unicidad o la singularidad y suficiencia de la palabra de Dios. Esto lo he enseñado muchas veces. Ustedes saben que yo regularmente invito y animo a ustedes, a la iglesia, que tengamos contacto con la palabra de Dios, que leamos las Escrituras, porque es el medio por el cual Dios nos habla. A veces hay algunos que dicen, estoy buscando la voluntad de Dios, estoy orando y preguntándole al Señor qué tengo que hacer. Y está muy bien, claro que está bien que oremos y le preguntemos al Señor la voluntad o su voluntad para nuestra vida. Pero a veces es tan simple como abrir las Escrituras, porque muchas veces la respuesta está en las mismas Escrituras y la respuesta de Dios para nuestra necesidad particular muchas veces se encuentra simplemente leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios para los cristianos a lo largo de la historia ha sido la única y última autoridad de fe. No hay más nada. No hay necesidad de ninguna otra cosa, ni de una organización, ni de un magisterio, ni de una autoridad humana. No necesitamos nada que se pueda colocar por encima de lo que Dios ya ha revelado. Los cristianos creemos que Dios ha dejado el milagro de la palabra escrita para que sepamos cómo deberíamos de vivir. Hay muchos textos que hablan acerca de esto dentro de la misma Escritura, pero por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice que la palabra no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es otro texto que nos habla acerca de eso. Por eso, en este tiempo, mi hermano, y quiero que me escuche bien lo que voy a decir en este punto, no necesitamos nuevos profetas que nos traigan nuevas profecías o nuevas revelaciones. No necesitamos nuevos profetas. Hay todo un auge acerca de la necesidad de una revelación fresca, de una revelación nueva, de una revelación renovada. No necesitamos eso. Necesitamos la fresca y siempre vigente palabra de Dios que ha sostenido la iglesia y a los hijos de Dios a través de 20 siglos. No necesitamos una nueva enseñanza, no necesitamos una nueva revelación. Necesitamos abrir las Escrituras y ver lo que Dios nos está diciendo y enseñando para nuestra vida en todo asunto de fe y conducta. Porque si fuera los hombres de cada generación los que dijeran la voluntad de Dios, te aseguro que tendríamos cada 15 o 10 años una nueva revelación y estaríamos perdidos de tantas cosas nuevas que habría. Pero la palabra de Dios siempre vigente, siempre actual, intemporal, aplicable a todo hombre en cualquier lugar y en cualquier tiempo, es nuestra única guía de fe y nuestra suficiente guía de fe. Amén. Segundo punto, mire que va largo el mensaje este. La fe en la obra de Jesucristo es única y suficiente como medio de salvación. Recién Sofi presentó magistralmente el Evangelio a través de aquella historia. El Señor nos dijo, tienen que creer y además hacer otra cosa. No, la fe en la obra redentora de Cristo es suficiente y no hay que agregarle más nada. No es fe más algunas obras. No es fe más mi esfuerzo. No es fe más mi buena conducta, sino que es fe en el Señor Jesucristo, el cual me permite vivir una vida diferente a la que vivía hasta antes de conocerlo. Queda claro en las Escrituras que quien dice creer en el Señor Jesucristo va a tener evidencias en sus obras, va a haber un cambio de vida, va a amar
cosas que Dios ama va a despreciar lo que Dios desprecia. El que ha creído en el Señor Jesucristo manifestará amor por Dios y también manifestará amor por el prójimo. Manifestará rechazo por el pecado y amor por la santidad. Despreciará lo que Dios desprecia y abrazará y amará lo que Dios ama. Porque pueden existir obras sin fe, pero jamás existirá verdadera fe sin obras. Voy de vuelta. Pueden existir obras, buena conducta, esfuerzo humano, tratar de hacer las cosas bien sin necesidad de fe. De hecho, hay muchas religiones que la gente que practica esas religiones tiene un comportamiento y se esfuerza por agradar a esa deidad o por vivir una vida de acuerdo a sus creencias. Puede haber obras sin fe en Jesucristo, pero la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo siempre se pondrá en evidencia a través de la manera en la que vivimos. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. No lo voy a leer ahora los textos, pero lo dice la Escritura. Lo tercero es que la gracia de Dios es única y suficiente para nuestras vidas. La salvación es solo por gracia. Es un regalo gratuito de Dios. Dios quiso salvarnos aún cuando éramos pecadores, dice el libro de Romanos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha decidido diseñar un plan para salvarnos a los que no merecíamos salvación. No es algo que tenemos que ganarnos, no es algo que tenemos que complacer a Dios, es algo que Dios otorga gratuitamente, sin mérito alguno del que lo recibe. La salvación siempre será por gracia. Y usted recuerda muy bien el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuarto, nuestro Dios es único y suficiente. Por lo tanto, a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Los cristianos no adoramos a nadie más, solo adoramos a nuestro Dios. La iglesia oficial, utilizando maniobras semánticas, dicen que adoran solo a Dios, pero que veneran a ciertos personajes importantes de la iglesia. El problema es que esta idea ha llevado a que un alto porcentaje de los miembros de esa iglesia le terminan rindiendo culto a muertos, a María, a un santo. Se postran ante sus imágenes, le rinden ofrendas, hacen altares. ¿Acaso no es eso igual a la adoración pagana del Antiguo Testamento que el Señor aborreció con tanta fiereza? Si no, miremos las rutas argentinas. Miremos las rutas. ¿Cuándo vimos un cartel que dijera Jesucristo es el Señor? ¿Cuándo nos encontramos un cartel en la ruta que diga a Dios sea la gloria? Sin embargo, están atestadas las rutas argentinas de altares a San Expedito, al Gauchito Gil, a San La Muerte, a la difunta Correa, a vírgenes, a santos. Entiendo que mucho tiene que ver con la religiosidad popular, pero eso ha sido provocado por las malas enseñanzas de la iglesia tradicional. No voy a profundizar sobre esto porque estoy en la introducción recién. No, mentira. El último punto para introducirme al tema que quiero enfatizar en esta mañana es que lo que ha creído siempre la iglesia es que Jesucristo es único y suficiente en su persona y en su obra. Jesucristo es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice que el deseo de Dios es que todos los hombres alcancen salvación y vengan al conocimiento de la verdad. Y en el versículo 5 va a decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No necesitamos otros intermediarios, no necesitamos ir a los secretarios en el supuesto caso de que existieran, no necesitamos una intercesora que nos ayude. Jesucristo es mediador suficiente y contra esto justamente se levanta la iglesia cristiana evangélica. Jesucristo es el único y suficiente mediador, no necesitamos más nada.
Jesucristo es el único y suficiente abogado. Así lo dice Primera de Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No necesitamos ninguna otra persona, deidad o lo que fuera, que abogue por nuestra causa, que interceda por nosotros. No necesitamos hacer una oración que diga, ruega por nosotros pecadores. Los que vienen del catolicismo romano saben a qué me refiero. Yo también la recé, no se haga problema. No necesitamos orar o hacer una oración a una deidad o supuesta deidad que ruegue por nosotros. Necesitamos correr a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y Él aboga por nuestra causa. Jesucristo es el único y suficiente abogado. Jesucristo es el único y suficiente intercesor. No necesitamos otros intercesores, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? A nadie, porque Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y Él es el único que está sentado en el lugar de Dios, a la derecha del Padre, e intercede por nosotros. Él es el único intercesor. No hay necesidad de otros intercesores. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Es el único Redentor. No se necesitan corredentores. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es único y suficiente Salvador de todo aquel que cree. Jesucristo es único y suficiente en los cielos y en la tierra. En la tierra no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero en los cielos, cuando se buscó a alguien digno de abrir los libros, no se encontró a nadie. Y dice el apóstol Juan, y yo lloraba mucho porque no había nadie que pudiera abrir el libro donde estaba la salvación de la humanidad. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Él es el único digno en los cielos y en la tierra. Jesucristo es el único Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 17 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Jesucristo es el único y suficiente mensaje perfecto de Dios. Él es la palabra encarnada. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9, después de la humillación de Cristo, dice, por lo cual Dios le dio un nombre, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él tiene un nombre sobre todo nombre. Jesucristo es único y suficiente, y por eso Él es el único que merece toda la gloria. En ese mismo capítulo 5 del libro de Apocalipsis, donde se dice que el ángel le dice a Juan, no llores porque está el Cordero entre nosotros, termina el capítulo diciendo que en el cielo cantaban un cántico nuevo y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Eres digno. Él es el único digno. Jesucristo es único y suficiente, porque Jesús fue el que venció el pecado
Y es el único que nos puede dar esperanza de salvación. Todos nosotros estábamos perdidos, como se presentó en esta mañana. Necesitábamos a alguien que saldara nuestra deuda y que saldara nuestra deuda fuera único y suficiente. Cristo vino por nosotros, el único que fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Cristo es único y suficiente porque Él ha vencido el pecado. Y todo aquel que cree puede puede retener o puede adquirir esta salvación que Jesús en su gracia le otorga a todos los seres humanos. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida nosotros fuimos sanados. Jesús es único y suficiente, porque Jesús es el único que venció el pecado. Jesús es único y suficiente, porque Jesús venció la muerte. Jesucristo ha resucitado. Él ha vencido la muerte. Dice Hebreos capítulo 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él resucitó al tercer día. Él venció a la muerte, rompió las ligaduras de la muerte para levantarse en victoria. Por eso Jesucristo es el único que puede librarnos del temor a la muerte. Dice 1 de Corintios 15, 57, gracias a Dios que Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero y último, y con esto sí termino, Jesucristo es el único y suficiente, porque Él venció a Satanás y al infierno entero. Mañana no solo será un día de la Reforma Protestante, también será el Día de los Muertos en algunas culturas, en México, en Centroamérica, en algunos lugares de Sudamérica, y también el día de Halloween en algunos países nórdicos o con influencia nórdica. Déjame decirte esto, voy a decir algunas cosas que creo que son importantes. Ningún padre cristiano debería dejar a sus hijos formar parte de semejante celebración. Ningún padre, por más divertido que sea, debería dejar a su hijo celebrar culto a la muerte. Nosotros celebramos culto a la vida. Nosotros celebramos al que da la vida. Nosotros celebramos al que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. A ese celebramos. Nosotros no celebramos la muerte. Nosotros celebramos la vida. Así que cuidado, papi, con que por cuestiones académicas o por cuestiones culturales metan a tus hijos y a tu familia a celebrar cosas que están en contra de nuestra fe y en contra de nuestro Dios. Noticia de ayer no hoy, no hace un año, de ayer, de Seúl, Corea, no sé si alguien lo escuchó. Más de 150 personas murieron ayer sábado en Seúl, la capital de Corea, al registrarse una estampida en un evento masivo por la fiesta de Halloween. El número de fallecidos se incrementó rápidamente en cuestión de horas. Las autoridades reportaron más de 70 personas heridas, además de los 150 ya muertos. La mayoría de los muertos y heridos eran adolescentes y jóvenes menores de 30 años. Cuidado, no es tan simple como parece. Por otro lado, en países como México, Bolivia, Ecuador, Guatemala, que tienen una fuerte presencia de cultura indígena, se va a celebrar el Día de los Muertos. Esta celebración es un sincretismo entre el paganismo y el supuesto cristianismo católico. Por eso se celebra muy fuerte en los países con fuerte presencia de culturas aborígenes, por decirlo de alguna manera. Nosotros hemos visto en Centroamérica cómo la gente prepara una comida especial, le llaman fiambre,
una comida de distintos, una bandeja de distintos alimentos, con varios alimentos, y se van a los cementerios a comerlo y a hacerle ofrenda a los muertos y a comerlos con sus familiares muertos. Eso es culto a la muerte. En esos días en Guatemala, el país del cual puedo dar fe por el tiempo que vivimos allá, en esos días en Guatemala, las muertes, las borracheras, los excesos se multiplican de una manera extremadamente considerable, porque quien le da culto a la muerte va a recibir como recompensa lo mismo. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y sus demonios tenían autoridad sobre nuestras vidas. ¿Qué decía el acta de decreto? El acta de decreto decía: el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros éramos pecadores y por lo tanto éramos culpables de nuestros pecados. Satanás podía reclamar autoridad sobre nuestras vidas. Podía reclamar autoridad sobre nuestras vidas por causa de nuestros pecados, y hoy mismo también puede hacer lo mismo. La única manera en que Satanás puede tocar una vida de un creyente es a través de un pecado confeso y de un pecado evidente. A través de un pacto o a través de haberse metido en cosas raras, un creyente puede recibir la influencia del reino de las tinieblas, porque Satanás reclamaría la autoridad sobre esa vida y la propiedad sobre esa vida. Por eso me llama mucho la atención que en distintos contextos he conocido cristianos que siguen creyendo en cosas que aprendieron antes de conocer a Dios, que siguen creyendo en el horóscopo, siguen creyendo en la energía positiva, en hablar con familiares difuntos, en la buena vibra o en la buena energía. ¿Quiere buena energía? Ore. En el poder de los sahumerios o de las velas aromáticas. Inclusive están quienes creen en el poder de la Biblia como elemento de buena suerte. Yo le conté que hace unas semanas atrás entré en un negocio y estaba la Biblia abierta y yo dije: gloria a Dios, son creyentes. Me dijo: no, la tenemos abierta para la buena energía. Algunos cristianos ni la abren siquiera para la buena energía. Jesucristo venció al infierno entero en la cruz del Calvario. Dice el texto que hemos leído que Él destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice que lo destruyó. No es que lo hirió, lo dejó en medio un clengue. Lo destruyó por completo, le quitó toda autoridad. Y esto es para ser libre a todo el que quiera que el Hijo lo libere. Porque dice el mismo texto, pasamos si querés, sale, ya estamos. Dice el mismo texto de Hebreos capítulo 2, versículo 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Nosotros éramos prisioneros de esos demonios. Nuestro pecado o nuestros pecados nos ataban al reino de las tinieblas. Pero Cristo vino a nuestra vida por medio de la fe para romper las ligaduras de pecado y hacernos verdaderamente libres. Por eso los espíritus inmundos, a quienes de alguna manera habían sido autorizados para estar en nuestras vidas, no pueden seguir esclavizándonos, porque el Hijo nos ha liberado. Si el Hijo os liberare o os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso los cristianos no necesitamos creer en más nada que en nuestro Señor Jesucristo. Por eso los cristianos no necesitamos más nada que depositar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo.
El único que dijo, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, es el Señor Jesucristo. El único que nos acompaña cada día de nuestra vida es el Señor Jesús. El único que se merece la gloria de nuestros labios es el Señor Jesús. El único que debe ser invocado en el día de nuestra angustia es el Señor Jesús. Él es todo y suficiente para nosotros. Él es único y suficiente para nuestras vidas. Así lo ha creído la iglesia siempre y así lo seguiremos creyendo los creyentes hasta el día en que Jesucristo venga a buscar a su iglesia.